Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí para justamente empezar, que ahí tenemos aproximadamente 15 personas que ya están participando, así que les daremos unos minutos más para que se junten, para que estén en el live, se puedan juntar con nosotros y bueno, mientras se juntan, vamos a poner una diapositiva para poderles informar cómo pueden utilizar su idioma favorito para este webinar. Entonces, vamos a compartir esta diapositiva para que puedan elegir su idioma de preferencia. Por favor, una vez que estén con nosotros, pongan en el chat su nombre y en qué país vienen. Esto nos gusta para poder aprender y conocerlos a todos. Bienvenidos a todos, Ana Caroline. Vamos a esperar un momento más porque estoy viendo que todavía tenemos gente en sala de espera. Ahora ya somos 75, entonces quizás podamos esperar un poquito más, porque tenemos aproximadamente 150 personas que se registraron. Así que, bueno, esperamos que tengamos un éxito en este número de participantes. Gracias por seleccionar el canal. No se olviden que pueden elegir el idioma de preferencia. Y por favor en el chat pongan su nombre y el país de donde vienen, de dónde están conectando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides de Bruselas, de Japón, Bruselas, de África, de Italia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Pronto comenzaremos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Todos ustedes que pudieron estar con nosotros. Entonces, ¿podrías ver si puedes aceptar a Sire que parece que tiene un problema de conexión que salió de la presentación?
Parece que tenemos un problema. Una disculpa, estamos teniendo ciertos problemas técnicos, así que pasaremos para el plan B, para empezar ya. Creo que dado que somos 85 personas, me gustaría darles una cálida bienvenida a todas, todes, todos. Y bueno, yo estoy en Orewa, soy Patrice Fastel y soy el coordinador de la inclusión de personas con discapacidad en MSF. El día de hoy estamos ya de regreso y bueno, ya estamos a favor y somos del trabajo de la comunicación en esta base que tenemos. Y este webinar tiene como propósito tener la inclusión de personas con discapacidades, el apoyo de tener eh, estos consejos para poder hacer esta alianza con las personas con discapacidad, cuáles son las operaciones que podemos hacer sobre África y justamente también con MSF Noruega, todo lo que ha existido y todo el movimiento que ha hecho MSF, como sus actividades, como su soporte o apoyo técnico. Vamos a compartir experiencias, lo que haremos, y todas las herramientas, dispositivos y materiales para poder incluir a las personas con discapacidad en nuestros proyectos y también en nuestra organización. Así que este va a ser nuestro grupo de consejeros. Tenemos al deputy que nos va a ayudar, Cecilia Cariló, que es el DI también y consejero, y ella nos ayuda justamente con la gestión con MSF Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos, todas estas personas por hacer este webinar posible. El día de hoy es celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y este se lleva a cabo justamente el 3 de diciembre de cada año. Y en esta ocasión vamos a compartir varias experiencias sobre la inclusión de personas con discapacidad durante o en el movimiento de MSF. Cuando se trata de personas con discapacidad, hay que incluirlas y tener una mejor inclusión de estas personas en nuestros lugares de trabajo. Iremos con ciertas reglas prácticas y vamos a presentar nuestra agenda para poder ir a la siguiente diapositiva. Para aquellos ustedes que no estaban presentes al inicio, pueden elegir el idioma preferente. Tenemos 4 idiomas en esta sesión: francés, inglés, español y árabe. Pueden utilizar y pueden facilitárselos mediante el icono de interpretación, que es el pequeño globito. De igual forma, si ustedes lo desean, hay una transcripción en línea y en vivo. Aquí podemos tener ciertas reacciones que ustedes también pueden utilizar durante todas las presentaciones. Esta reunión está siendo grabada, entonces no duden y si quieren pueden renombrarse o cambiar el nombre de su preferencia. E incluso también pueden, si quieren, cerrar su micrófono para poder seguir con estas presentaciones. Y de igual forma, en las presentaciones les pedimos por favor que apaguen su video y evitar estas pérdidas de conexión. Al final de este webinar y cuando se junten en línea, podemos poner en el chat, perdón, su nombre y el país de donde vienen. Muy bien, aquí tenemos la agenda. Básicamente son dos partes. La primera es justamente una pequeña introducción. Vamos a compartir ciertas experiencias de distintos proyectos y oficiales. En la segunda parte vamos a tener ciertas iniciativas, ciertos proyectos que son de sumo interés y justamente los recursos de este hub o de este capítulo para poder incluir a las personas con discapacidad. Todo el mundo va a poder hacer preguntas en el comité de prácticas después de este webinar.
Así que continuemos. Nuestro colega Augustin Pandaré, creo que está ya Augusta, en ¿estás línea, en línea? déjenme preguntar. Augusta, Augustin, ¿estás por ahí? Creo que tenemos que ir al plan B. Seguiremos con la siguiente presentación de nuestros colegas de Japón, de MCF Japón. Creo que aquí vamos a tener esta presentación. Según yo, son las 11 ya en Japón, no estoy muy seguro, pero bueno, les daré el micrófono al doctor Taginushi, que es el vicepresidente de MSF Japón y también es un coordinador de investigación regional ahí en las misiones. Así que Hiroko, muchísimas gracias, es por parte de MSF Japón y nos va a compartir sus experiencias con las personas con discapacidad. Creo que es lo que has hecho bastantes cosas este año en conversación de MSF. Entonces, Hiroko-san, muchísimas gracias. Esta es tu noche y bueno, sin más que decir, te cedo el micrófono. Gracias a todos, a todas, a todes. Estoy sumamente contenta de estar aquí. Y como Patrice estaba explicando, el día de hoy les voy a presentar sobre nuestra misión que tenemos en Japón y también nuestros deseos y a las personas con discapacidad. Así que continuemos, por favor. Bueno, creo que esta es la carátula, entonces sigamos a la siguiente diapositiva. En estos años, MSF ha tenido una gran discusión y debate sobre las personas con discapacidad y su inclusión, especialmente y como Patrice estaba diciendo que se aprobó esta moción, creo que nuestros esfuerzos se han elevado aquí en MSF Japón. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Al menos aquí en Japón tenemos oficinas y también tenemos asociaciones, pero tenemos más trabajo que hacer por nosotros mismos. En este año, en el GA, tuvimos esta moción y fue aprobada. Entonces, permítanme decirles cuál fue la moción. Aquí en MSF Japón, ambas asociaciones y ejecutivos están comprometidos a reconocer la igualdad y el valor de todas las personas con o sin discapacidad. De igual forma, se va a evaluar de manera positiva las habilidades de los individuos para poder trabajar juntos sin importar las discapacidades y trabajar para crear un entorno que pueda facilitar esta colaboración sin importar las discapacidades. Este es el core, el núcleo de cómo empezamos a trabajar. Continuemos, por favor. Ahora, aquí dijimos que tenemos tres pasos primordiales y el cuarto incluiría una escucha proactiva, este movimiento junto con las asociaciones. Y también nos gustaría escuchar a las organizaciones internacionales que también trabajan en Japón, si es que tienen oficinas aquí en el país. Estos son los pasos para el siguiente año. Vamos a tener una asamblea general en marzo y bueno, vamos a presentar ciertos escenarios y también nuestras estrategias. Así que creo que ahorita podemos decir que estamos a la mitad del proceso. En esta diapositiva me gustaría darles ciertos resultados. Hay gente que ya respondió a nuestras encuestas y me gustaría comenzar con estas oficinas ejecutivas que estuvieron durante todo el movimiento y fueron 26 oficinas. Entre ellas, 23 de estas 26 han tenido intenciones proactivas para contratar personas con discapacidad.
La razón, bueno, porque su fin es tener una organización más incluyente. Y de igual forma, es debido a que se requiere mediante algún estatuto de ley. De igual forma, aquí se puede ver el proceso de reclutamiento y la accesibilidad de los materiales de reclutamiento y sus procesos para poder trabajar con estas ONGs locales para atraer a más personas con discapacidad que tienen la competencia, las aptitudes para poder trabajar. 15 de estas personas ya, o de estas organizaciones, disculpen, ya han contratado personas con discapacidades, las cuales 9 ya tienen 9 personas con discapacidad en posiciones de gestión y de administrativas. Las consideraciones de este entorno en la oficina son bastante amplias. Tenemos 23 retos o mejorías que se necesitan realizar para poder mejorar el entorno de estas personas con discapacidad, sin importar que tengan una discapacidad per se. Aquí también tenemos varias integridades que se llevaron a cabo con respecto al entorno de la oficina. Por ejemplo, tactile tiles o títulos tácticos, losetas, perdón, tácticas para que podamos tener en el piso y les funcione a estas personas que tienen una discapacidad visual. Tenemos también nuevos sistemas de escucha y de micrófonos para las reuniones, las juntas o las salas de juntas que son bastante extensas. Esto nos va a permitir tener más espacio y poder tener un mejor flujo de de personas. También tenemos la accesibilidad de computadoras para aquellas personas que necesiten una computadora en especial, que tengan esta amplia o esta parte de Zoom para poderlos leer y que tengan un software adecuado para sus discapacidades visuales que quizás puedan tener. En esta diapositiva me gustaría enseñarles cuáles son las 4 respuestas de ayuda humanitaria internacional que tenemos aquí en Japón. Todo, de hecho, nos dicen que tienen todos más bien experiencia para poder contratar a las personas con discapacidad. Tenemos 3 organizaciones que tienen como meta contratar personas con discapacidad y poder separar posiciones para entonces sí poder contratar a las personas con discapacidad. Sin embargo, como hay un gran amplio gama de consideraciones operativas que también se pueden considerar no relativamente consideraciones no especiales, se están haciendo justamente para poder entender a estas características de gerencia adecuadas para las personas con discapacidad. En esta diapositiva podemos ver las asociaciones que hemos estado viendo. De las 16 asociaciones, estas fueron sus respuestas. Cuando les preguntamos sobre algunas personas con discapacidad en sus asociaciones, esto fue lo que nos dijeron. 3 dijeron que sí, 5 dijeron que no y 8 contestaron que no sabían. A los que contestaron que sí, se les hizo otra pregunta de qué tipo de discapacidad y justamente 3 de estas respuestas fueron discapacidad física. Y entre otras, el tipo de discapacidad física fueron una discapacidad ortopédica y la otra respuesta fue la incapacidad visual. Sí, la siguiente pregunta fue si tenían un plan para hacer cualquier tipo de apoyo a aquellos miembros que son discapacitados para poder unirse a estas actividades de la asociación. Aquí presentamos qué tipo de apoyo estaban teniendo. Quizás un apoyo físico o financiero. Y justamente fueron estos miembros generales y más aún con estas personas con discapacidad. Y estos son solamente unos ejemplos que tenemos.
Esa es la pregunta sobre todas las asociaciones. Así que la primera fue, ¿ustedes consideran que su asociación está abierto a personas que se quieran postular para su asociación? Todos dijeron que sí, más bien 11 dijeron que sí, y solo 2 dijeron que puede depender el tipo o la discapacidad. La siguiente pregunta era si nosotros teníamos o ellos tenían alguna actividad para promover la inclusión de personas con discapacidad. Hubo un gran debate al respecto. Teníamos 7 personas asociadas y de estos 5 dijeron que estaban conscientes sobre este tema y se les hizo a 2 una invitación proactiva para que puedan promover esta inclusión. Finalmente preguntamos qué era lo que pensábamos con la inclusión de discapacitados y justamente 14 de estas respuestas fueron positivas. Y de igual forma, los retos fueron solamente 6 personas. Por lo que podemos ver es que son respuestas positivas y también los retos son positivos. Entonces, esto fue compartir ciertos datos de una manera algo rápida, pero gracias con todo esto que estamos haciendo aquí en Japón, podemos hacer un análisis, perdón, con más detalle. Y estas respuestas nos dan mucha información que podamos compartir, mucha retroalimentación y estamos sumamente felices de poder compartir estos resultados para poder hacer este análisis, este movimiento y justamente en nuestra asamblea que tendremos en marzo ya vamos a tener ciertas estrategias que podemos aplicar aquí en Japón. Así que para terminar, tengo, bueno, a 6 colegas que son importantes y también nuestros coordinadores que nos ayudaron a esta información. Muchísimas gracias por escucharme y muchas gracias por estar aquí este día con nosotros. Hiroko, muchísimas gracias. Ahora sí podemos ir con Agustán. Creo que Agustán ya está en la sesión. Agustán, ¿ya estás por ahí? Sí, aquí estoy. Entonces, Agustán, sin más que decir, te cedo el micrófono. Él es un director de MSF y ha estado como operador hace ya 14 años. Augustán creo que ya puede abrir sesión y tiene ciertos problemas, lamentablemente, ciertos temas técnicos, pero bueno, esperemos que se pueda escuchar. Agustán, no sé si puedas ya empezar tu presentación y así podemos ver si te podemos ver en pantalla completa. Así que, Agustán, te cedo el micrófono y puedes contarnos sobre tu testimonio con las personas con discapacidad, qué has hecho, qué te han comentado y gracias por tu trabajo con MSF. Sin más que decir, adelante, Agustán, por favor. Muchas gracias. Quisiera primero presentarme. Soy Augustin Bombé. Soy jurista de formación y trabajo para MSF desde hace más o menos 14 años al día de hoy y sigo en el mismo puesto de operador de radio. Llegué a MSF, bueno, siendo contratado después de un procedimiento normal, lo que se hace siempre para poder contratar. Soy una persona con discapacidad. Augusta,
Parece que estamos perdiendo un poco sonido. ¿Puedes regresar un poquito, unos segundos antes? Sí. Es un poco difícil para mí al principio, pero con el tiempo, pues me he adaptado. Puedo vencer obstáculos y hacer mis ocupaciones con los medios que puedo. Entonces, para ser sincero, MSF me considera como una persona teniendo todas las facultades, las capacidades. Y bueno, ¿a qué nivel? Augusta, parece que estamos perdiendo conexión. ¿Me pueden seguir? Ahora ya te escuchamos. A ver, si puedes continuar, por favor. De mi lado te escucho, pero a ver, ¿puedo continuar? Sí, adelante, continúa. Entonces, me estaba presentando y decía que, bueno, era difícil para mí al principio, pero con el tiempo me adapté y puedo realizar mis ocupaciones, mis actividades con los medios que puedo. ¿Están ahí? Sí, sí, perfecto, puedes continuar. Entonces, para ser sincero, MSF me considera como una persona teniendo todas las facultades, las aptitudes físicas como las otras personas, porque nunca he visto una manifestación particular que me pruebe que puedo beneficiar de una situación particular. Entonces, trabajo en horarios normales como las otras personas y hay días en los que trabajo en la noche. Entonces, para mí, las personas que son discapacitadas deben poder vivir normalmente de manera independiente, pueden poder decidir libremente sus vidas, deben también tener los mismos derechos que las personas que, bueno, no tienen este tipo de situaciones y que tienen cierto tipo de ayudas y que, bueno, les podría ayudar en algunas tareas. Las personas que están discapacitadas deben de recibir ayuda y, bueno, necesitan. Por ejemplo, afuera deben recibir ayuda para poder encontrar su camino, su trayecto en la escuela. Deben de recibir ayuda para poder aprender. En el trabajo deben de poder recibir ayuda para poder realizar su trabajo de manera normal. Entonces, las personas que están, bueno, en situación de discapacidad deben de tener el derecho de poder trabajar como los demás, los mismos derechos de capacitación profesional que las otras personas. A mi parecer, en mi opinión, bueno, lo esencial de la inclusión en cuanto a la inclusión de personas en situación de discapacidad en las misiones MSF deben ser las siguientes. En un primer tiempo, MSF puede buscar saber, conocer un poquito más sobre los riesgos de inclusión de personas en situación de discapacidad y, bueno, realizar una sensibilización empezando por los colegas mismos del mismo trabajo. Y bueno, ¿por qué? Porque los principales obstáculos en cuanto a la inclusión son las actitudes negativas fundadas sobre prejuicios, creencias, estigmatizaciones. Y en un segundo punto, MSF también puede utilizar dos medios de comunicación audiovisual para las campañas de sensibilización para la inclusión de personas en situación de discapacidad.
para poder lograr, y bueno, poder llegar a un público más largo, más vasto, tenemos que pensar en una comunicación más accesible, bueno, para poder incluir a estas personas en situación de discapacidad. En tercer punto, MSF puede contactar y colaborar con las organizaciones de personas en situación de discapacidad. Estas organizaciones pueden dar, bueno, un buen punto de vista en cuanto a las instalaciones, los servicios otorgados y bueno, que todo sea más accesible para las personas con discapacidad. Pueden ofrecer una vía para poder llegar a las personas en esta situación y poder difundir informaciones, ofertas de empleo, por ejemplo. Cuarto punto, MSF puede abrir la contratación de personas que están con discapacidad. Seguido tenemos prejuicios y es que las personas con discapacidad de sobre lo que pueden y no pueden hacer. Y bueno, esta apertura en cuanto a contratar puede ayudarnos a poder entender mejor las necesidades de estas personas, sus actitudes para poder proporcionar competencias adicionales. Y otro punto también para terminar, podría ser que MSF puede preservar, conservar el puesto de trabajo de estas personas. Si en el trabajo la vida de las personas en situación de discapacidad, bueno, es tremendamente difícil y bueno, siendo vulnerable, creo que es la responsabilidad de MSF de que su vida, de hacer que su vida sea más fácil para que no haya discriminación. Entonces, MSF, siendo una organización médica humanitaria, tiene una responsabilidad particular de enfocarse a grupos los más vulnerables en situación de discapacidad. MSF tiene la capacidad de responder a las necesidades, a las importantes necesidades de salud de personas con discapacidad. Entonces, la inclusión de las personas con discapacidad no es tan fácil, pero MSF puede hacerlo. Entonces, ahí concluyo mi intervención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Augustin, Muchísimas gracias, por Agustín, esta por esta presentación presentación, y bueno, de también haber por compartido tu compartir experiencia y tu las experiencia sugerencias y para recomendación. MSF. Entonces, buenas tardes a todo el equipo del chat. Buen seguimiento, buen día de personas en situación de discapacidad. Buenas tardes al chat. Y ahora voy a ceder la palabra al doctor Valentin Chitengue Badimou, quien es coordinador de proyecto para el proyecto Huaca en DRC. Doctor Valentin nos va a actualizar sobre los avances del proyecto Huaca en RDC en República Democrática del Congo, que es un proyecto piloto sobre la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Entonces, doctor Valentin, entonces te cedo la palabra y bueno, está la presentación en línea. Doctor Valentin, tu turno. Muchas gracias, Patrice. Voy a empezar por la presentación. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces, soy una persona, bueno, con discapacidad y como lo dijo el colega, bueno, yo fui reclutado hace algunos años y bueno, en MSF y bueno, yo estaba en la función pública del Estado como responsable bueno, las personas en situación con discapacidad y tengo una maestría en este sector. Y aquí, bueno, hablando sobre este proyecto, es un proyecto dedicado para las personas con discapacidad. Y bueno, la próxima, por favor. Muchas gracias. Aquí
Y bueno, en el contexto de la República del Congo, tiene más de 5 millones de habitantes y bueno, está enfocado en Kinshasa, donde tenemos la capital. Lo que debemos saber es que en el Congo las personas con discapacidad tienen, bueno, un cierto porcentaje, representan un cierto porcentaje de la población. Bueno, hay bastantes problemas en el país. Tenemos el poder central y bueno, el país es parte de la Convención de las Naciones Unidas para personas con discapacidad y desde 2019 tenemos un ministerio enfocado a eso a nivel central, comprometido con este tipo de situaciones. Entonces, se protege el derecho de las personas discapacitadas. Hay otras medidas de acompañamiento y que son puestas en marcha y relativas a la protección. Hay que saber que el compromiso político en el Congo en relación a las personas con discapacidad, bueno, hay una promoción, hay un movimiento, por ejemplo, de las personas con discapacidad y tenemos centros operativos MSF en el Congo y bueno, disponemos bueno, de varios operativos. ¿Por qué este proyecto? De manera general, ¿cómo sabemos que, bueno, estas personas están puestas de lado? Son discriminadas y en la mayoría de los casos no van a ser apoyadas. Las personas con discapacidad tienen problemas económicos y, bueno, en cuanto al sistema de salud, tenemos problemas de acceso, problemas de equipo que no está adaptado y también hay problema de comunicación. Entonces, nuestro proyecto, entonces, la diapositiva, por favor. El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso a los cuidados para estas personas discapacitadas que son vulnerables y bueno, y todo lo que respecta a la salud en Kinshasa. Para nuestra capacitación, este proyecto está enfocado a los cuidados apoyarlos de manera económica, social y en cuanto a la comunicación. Este proyecto también es para quitar los obstáculos que impiden a estas personas de tener acceso a los cuidados de salud. Y tenemos varias dimensiones para poder realizar este objetivo, de la biológica, psicológica y la social de la persona. La diapositiva siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los objetivos específicos del proyecto, tenemos la mejora del acceso a los cuidados y también vamos a ver el objetivo 6, donde vamos a hacer un desarrollo para poder permitir el acceso a los cuidados, porque bueno, tenemos que mejorar el sistema de salud, también en cuanto a la parte psicológica, mental, y vamos a desarrollar este eje y poder hacer durar este tipo de apoyos. Entonces, ¿por dónde podemos empezar?
hay que empezar por la identificación de las barreras, de los obstáculos que nos impiden de tener ese acceso. Bueno, eliminar las barreras, hay que trabajar para poder eliminar estos obstáculos. Cuando tenemos un programa, tenemos que mejorar los servicios y una vez estos servicios mejorados, tenemos evaluar, mejorar para poder tener esta inclusión. Y bueno, esto es lo que pusimos en marcha para poder hacer avanzar el proyecto desde las personas con discapacidad. Diapositiva, por favor. Aquí está, bueno, algunos principios específicos del proyecto. Bueno, esto es según los ejes. Tenemos una identificación de los obstáculos para poder facilitar el acceso y, bueno, poder hacer algunos arreglos de los equipos, adaptaciones y, bueno, centros de acogida para que todo esto sea accesible y tener una estructura mejor desarrollada. Y aquí, bueno, tenemos varios ejemplos porque ¿cómo podemos tener acceso? Que esto sea, que esto nos permita un mejor acceso. Tenemos que permitir que estas personas se sientan respetadas. Y bueno, en nuestras capacitaciones hicimos capacitación para los médicos, los enfermeros, porque queremos que todo el mundo comprenda, bueno, entienda este tipo de situaciones, las dificultades que podemos encontrar, cómo trabajamos con la persona con discapacidad y cómo podemos identificar, bueno, el sufrimiento que a veces es psicológico. Entonces, pues bueno, nos enfocamos a los que participan en este tipo de servicios y cuidados. Aquí, en cuanto a los recursos humanos, de nuestro lado, lo que hicimos es poner en cada clínica los recursos para poder mejorar este acceso a los cuidados. Pusimos psicólogos para poder dar seguimiento a esta parte psicológica y bueno, facilitamos todos los accesos en cuanto a las instituciones, los prestatarios de servicios. Y bueno, también nos enfocamos a tener un diálogo para que todo funcione de manera correcta. En cuanto a la parte médica, hicimos 8,263 bueno, consultas de personas con discapacidad y 258 hospitalizaciones y bueno, tuvimos 9 muertes. Y en cuanto a la salud mental, tuvimos 2,482 consultas. Y en cuanto a lo social, estamos teniendo un apoyo a AGR, a las mujeres con discapacidad, para poder recibir a estas personas. Y pusimos en marcha un proyecto donde todos estos grupos están trabajando para poder encontrar los medios para poder responder a estas necesidades, tener un apoyo psicológico. La diapositiva siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la parte de salud, identificamos varias campañas de sensibilización en cuanto a la discapacidad. Hablamos de la parte digital. Entonces, tuvimos más de 2,000 personas que fueron relacionadas con esto. Estamos trabajando con choferes de taxi en Kinshasa
en cuanto a transporte para poder sensibilizarlos y que respeten a las personas que tienen discapacidad. Trabajamos con estas personas para que cada uno pueda comprender la importancia de respetar el derecho de las personas con discapacidad. Y bueno, recibimos varios comentarios pertinentes. Mucha gente deseó que el proyecto, bueno, que este proyecto de campaña pudiera tener un seguimiento y poder realizar igual otras campañas en cuanto al respeto del derecho de las personas con discapacidad. Y bueno, en general, el acceso a los cuidados, a los servicios sociales de las personas con discapacidad y de grupos vulnerables exige de tener en cuenta el enfoque, considerar que es su derecho y se tiene la obligación. Y pedimos a todo mundo de involucrarse en este tipo de proyectos para que podamos tener una inclusión. Y bueno, esto debe empezar de arriba hacia abajo. Tomar en cuenta todos estos elementos y ser responsable en cuanto a esto. Empieza de arriba hacia abajo con la sensibilización y así poder lograr una inclusión completa. Entonces, es importante de poder, bueno, transmitir este tipo de mensajes. La mayoría del tiempo consideramos, varios factores, pero olvidamos que en cuanto a la discapacidad, bueno, hay repercusiones negativas. Estamos en una comunidad, hacemos campaña de sensibilización y bueno, se manda un mensaje, pero en la comunidad hay muchas personas con discapacidad. Entonces, cómo le hacemos para que estas personas puedan tener acceso a, a todo lo esencial? Tenemos que tomar en cuenta la discapacidad, la, todo lo que necesita dentro de la comunidad. Las personas muchas veces son excluidas de la sociedad. Entonces, si tomamos todo esto en cuenta, esto va a mejorar mucho, pues, su calidad de vida. Entonces, también tenemos que comprender la discapacidad para poder apoyar. Si no hay una buena comprensión, va a ser más complicado. Lo que es importante es esta sensibilización para que todo el mundo esté en la misma línea y todo el mundo comprenda. Tenemos que desarrollar una cultura en el interior del movimiento. Debemos estar seguros que cuando queremos realizar un proyecto, vamos a tomar en cuenta de estas especificaciones de las personas con discapacidad antes, durante y después. Y bueno, esto nos exige de tomar en cuenta la diversidad de los elementos que hay. Generalmente igual no se toma en cuenta esta diversidad. Tenemos que apoyar a las personas que están en este tipo de situación, para poder facilitar su acceso a los servicios. Si no se toma en cuenta esto, pues no va a aparecer en los proyectos. Es importante que siempre tomar en cuenta estos elementos en nuestra sociedad y que, bueno, están presentes y existen. Entonces, el movimiento tiene que trabajar con estas personas. Esto significa que tenemos siempre asociar a las personas con la obligación. Tenemos que buscar directamente a las personas en situación con discapacidad, trabajar con ellas y son personas que, bueno, verdaderamente a veces
viven situaciones difíciles. Diapositiva siguiente. Entonces, la inclusión de las personas con discapacidad es lo que llamamos, y bueno, la equidad de los derechos. Tenemos varias personas, pero bueno, no todas tienen el mismo nivel de ayuda. A cada quien se le puso una escalera, por ejemplo, y hay alguien, por ejemplo, aquí en cuanto a la imagen, que no va a poder alcanzar el fruto. Hundimos la escalera, por ejemplo, en relación a sus necesidades. Y bueno, y cada quien puede vivir de cierta manera. La diapositiva siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a la inclusión? Entonces, tenemos que analizar, tenemos que saber hacia dónde vamos para que no sea de manera superficial, que sea completo. Y también comprendo que tenemos que analizar el trabajo y, bueno, proponer lo que se adapta a la situación de discapacidad. Y tenemos varios problemas. La gestión de este tipo de problemas es importante y tenemos que tomar en cuenta las categorías y las soluciones que podemos ofrecer en cuanto a estas políticas al interior del movimiento. Y bueno, insisto, si la capacitación es continua porque, bueno, el sector de discapacidad es amplio, es importante que todos los que se están en el equipo operativo sean capacitados en cuanto a la discapacidad para que sepan qué hacer en cada caso. Diapositiva. Muchas gracias. Gracias a todos. Estoy dispuesto a responder si tienen algunas preguntas. Muchas gracias y les deseamos buenas fiestas a todos. Muchísimas gracias por este hermoso proyecto, porque es un proyecto muy, muy interesante que justamente es parte del equipo de operaciones y de las asociaciones que tenemos que se pueden complementar de una mejor manera para tener estas actividades. Creo que es un proyecto muy bonito y bueno, ahora me gustaría darle el micrófono a Elise. Elise tiene estas coordinaciones con personas con discapacidades y justamente ha hecho varias cosas interesantes durante este año. Ya nos ha dado todos sus proyectos en diferentes países. Así que, sin más que decir, Elise, adelante. Muchísimas gracias, Patrice, y muchísimas gracias a todos. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos bastante bien. Nada más que no te ve. Ah, ya te podemos ver, Elise. Muchísimas gracias. Sí, ya prendí mi cámara. Comencemos, por favor. Muchísimas gracias, Patrice. Yo soy Elise Miserva. Justo trabajo con MSF, con estos planes y proyectos de personas con discapacidades y me gustaría contarles mi experiencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad a MSF, principalmente en este día que es especial. ¿Podemos cambiar de diapositiva? Muchísimas gracias. En el contexto de la inclusión de personas con discapacidades aquí en MSF y en Huaca,
Tenemos, bueno, 9 proyectos diferentes con su coordinación en cada país de manera respectiva. Justamente nuestro propósito es analizar las prácticas de inclusión, la accesibilidad de servicios de salud, la participación de personas con discapacidad, identificar las áreas de mejora y poder tener una mejor perspectiva y más definida. Con esta información me gustaría informarles y darles las partes importantes sobre este proyecto. Muchísimas gracias. Me he dado cuenta que en MSF tenemos varios retos sobre esta inclusión de las personas con discapacidades para nuestros colegas. Tener, por ejemplo, accesibilidad física. Hay varias infraestructuras que incluyen instalaciones de servicio de salud que no son de fácil acceso para las personas con discapacidad. Una disculpa, no podemos oír. Estamos perdiendo el sonido. Tal vez es un problema de conexión. Entonces, Elise, creo que no podemos dice, no escucharte. te ¿Podemos escuchamos. Si puede verificar tu verificar la conexión de conexión de tu tu parte? lado. Creo que ya te podemos escuchar mejor. Muchísimas gracias, Elise. Como les estaba diciendo sobre nuestras labores y nuestros programas para poder implementar o más bien adaptar ciertos proyectos y tener un mejor acceso, tener mejores accesos y dispositivos. De igual forma, tener una inclusión social limitada en el aspecto de limitar la participación, la estigmatización y la discriminación social en sus comunidades. Nos hemos dado cuenta que en mis visitas, bueno, justamente se sufre este tipo de, de exclusiones en los proyectos. Tenemos que más bien tener una mejor inclusión hacia las personas con discapacidades, tener un mejor trabajo y quitar estas suposiciones y justamente poder tener o evitar esta estigmatización. Algo que también me gustaría decirles es la colaboración, incluso el reclutamiento inclusivo. Con respecto a la colaboración, es justamente la falta de colaboración de estas personas por el aprendizaje y justamente que compartan sus experiencias en el tema de la inclusión. Si seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva, aquí tenemos una falta de un plan estratégico para la inclusión, que sería justamente acciones que sean pertinentes para poder derribar las barreras. Es ir de la mano para ver cómo nos vamos a comunicar, que es el siguiente apartado. La comunicación no fue inclusiva para para la meta de aquellos que querían, de que tenían cierta discapacidad en el habla y en la escucha. Eran grandes retos. Otro reto es la falta de perfilar las deficiencias. Durante los estudios de exploración, ya sean de emergencia y de regular, las necesidades de las personas con discapacidad son ignoradas. Y esto también va a afectar la respuesta que vamos a tener, porque debería de empezar justamente desde la evaluación. Y finalmente tenemos la colección de datos. Hay una falta de una forma sistemática para poder recabar datos de las personas con discapacidad. Y esto puede tener un gran efecto negativo y la imposibilidad de ciertos retos que podemos tener. Aquí podemos observar algunas imágenes de las personas a las que hemos ido a ver.
Y a pesar de todos estos retos que tenemos, hay ciertas prioridades que tenemos que pensar y hablar al respecto, sobre todo en la inclusión en MSF. El primer punto sería el desarrollo de un plan estratégico para la inclusión de personas con discapacidad, es decir, descubrir el proceso y las prácticas para poder tener una cultura inclusiva en MSF. El siguiente sería la adaptación de la infraestructura, es decir, tener un diseño universal, que quiere decir que es la accesibilidad. Tener principios universales que se puedan tener para justamente en todas las instalaciones. El que sigue es crear conciencia, no solo con el personal, sino la comunidad, sí, de manera de tener un compromiso en la comunidad. Este aspecto puede contribuir en crear esta conciencia de inclusión. Una disculpa. También tenemos que tener una comunicación inclusiva. Tienen que ser métodos diversificados, tanto de manera audiovisual y justamente el uso del idioma incluyente o inclusivo. Tener distintos talleres, que justamente sería este último punto, tener personas focales incluyentes. Esta persona clave que sea el indicado o la indicada para poder esparcir esta cultura de inclusión. Y que sean las personas indicadas para hablar del tema de inclusión. Otro punto importante y que creo es muy, muy importante es justamente el reclutamiento inclusivo. Es justamente utilizar estas modalidades de reclutamiento inclusivo para poder estimular los talentos de las personas con discapacidad y que sean parte de MSF. El que podamos saber cómo podemos responder de manera más incluyente. Otro punto que me gustaría mencionar es la colaboración fuerte. Es tener a estos actores o personas con disabilidad en nuestras líneas. De igual forma, tenemos la mejora en la reubicación o rehabilitación. Hablando de este diseño universal, poder tener esta comunicación para poder tener una mejoría en los accesos que tenemos a nuestras instalaciones. Cuando hablamos de la celebración de este día, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nosotros, MSF Huaca, tenemos diferentes misiones que estamos colaborando con personas con discapacidad para poder organizar actividades y celebrar este evento internacional. Por ejemplo, el día de hoy vamos a tener, o tuvimos más bien una conferencia con mediante o una conferencia por personas con discapacidad sobre este tema. Y también exhibiciones, presentaciones para poder promover los talentos, disculpen, de las personas con discapacidad. En Níger o Nigeria tuvimos 2 actividades, que fue una conferencia y un evento cultural, ah, justamente con anfitrión de la Coordinación Nacional de Personas con Discapacidad para tener este evento sumamente alegre. También tuvimos esta exhibición de productos y servicios creados y diseñados por personas con discapacidad para poder promover actividades que generen un ingreso hacia ellos. La siguiente, por favor. En Chad hubo una actividad
sobre una campaña en la comunidad con respecto a la inclusión de personas con discapacidades en una respuesta de emergencia. Costa de Marfil hizo una actividad de igual forma, la cual se trató de una discusión con organizaciones de personas con discapacidades, expertos jurídicos, con un marco de referencia jurídico para la inclusión y una persona que nos puede ayudar del ministro de Salud, que nos pudiera hablar y reflexionar o ayudarnos a reflexionar sobre este tema anual. Que nos hagan hablar y que nos hagan reflexionar sobre estos temas de inclusión. En Nigeria, estamos esperando de sus actualizaciones que se llevaron a cabo. HQ hizo también una actividad que fue atender a estos eventos, webinars organizados por el capítulo, por el hub. Para poder tener estas prácticas inclusivas, una disculpa, y sí, podemos concluir en un minuto, por favor. Claro que sí, sí podemos. Les estaba diciendo que podemos desarrollar herramientas que nos ayuden a promover la inclusión. También tenemos que tener este apoyo técnico y este coaching y finalmente compartir las experiencias para poder mantener la inclusión. Finalmente, podemos tener actividades durante este año para celebrar, como en MSF Huaca, que fue un sistema interesante, y tener una colaboración con las organizaciones locales. Ahora, ¿cuál sería nuestro seguimiento? Después de este evento, podemos compartir las razones de esta celebración y lo que hemos logrado, todos los elementos que tenemos y que se puedan compartir. Muchísimas gracias por su atención. Si hay algún tipo de pregunta o comentario, estoy más que feliz de escucharlos. Elis, hiciste un muy buen trabajo este año, lo tengo que confesar. Muchísimas gracias. Es increíble ver que hay varios proyectos, varias actividades para este Día Internacional para poder ayudar a las personas con discapacidades. Ahora vamos a hablar sobre el proyecto Walikali. Y Fistón, creo que te cede el micrófono. Es tu Listo, turno, te Fistón. cedemos la palabra. Muchas gracias, Patrice. Estoy en la República Democrática del Congo, en el norte, y bueno, quiero enfocarme en DI, en el proyecto. Bueno, en cuanto a mi presentación, ¿podemos empezar? En contexto, habíamos tratado de, bueno, de poder hablar de varios elementos comparativos en relación a personas que estamos contratando para proyectos del lado del colaborador, del socio, y bueno, esto en relación a las personas con discapacidad, y es un proyecto también del ministerio. Y bueno, de lo que dijimos de MSF en el proyecto Walikale, tenemos 84 staff que representan un cierto porcentaje de personas con situación de discapacidad y bueno, que son contratadas en el proyecto del lado del ministerio, del lado central de la zona de Walikale. Tenemos 18 personas, que es el 2%, y en el hospital, el general de Walikale, tenemos 4 personas en situación de discapacidad. Y bueno, tenemos varias personas que trabajan en el hospital y bueno, solamente hay 4 personas. Entonces,
Y bueno, es una preocupación en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad en cuanto a nuestro proyecto. En cuanto a nuestras realizaciones, tenemos buena colaboración con la Asociación IPTH, la Unión de Personas con Discapacidad para el Desarrollo, y bueno, llamamos Shirika La Walekabu. Tenemos buena colaboración con ellos y es una asociación, está implantada en los 15 grupos de Walikale y es una asociación muy activa con acciones de desarrollo. Pusimos una acción que es una barrage que se llama iniciativa local. En el caso de las DI, hay problemas, conflictos interpersonales en medio del trabajo y bueno, dijimos que a través de esas iniciativas hubo bastantes mejoras en cuanto al DI y el personal BC2, porque había algunas ciertas diferencias del ministerio, porque trabajamos en un mismo hospital. Y bueno, el personal del ministerio pudo trabajar de manera correcta. Hay encuestas realizadas para MSF sobre DI en cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad, una encuesta del lado del ministerio y una puesta en marcha del comité. Bueno, esto fue un gran logro. Tenemos un comité DI en el Hospital General de Hualicale. Y en cuanto a las representantes, tenemos varias personas que están en situación mm, de discapacidad y que son representadas. Hay varios miembros activos y pudimos tener diálogos. En el caso, bueno, para poder establecer objetivos y diálogos entre el personal. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, y bueno, nos dimos cuenta que en cuanto a los fines de MSF, sobre un total de 84, tenemos poco adaptado para las personas con discapacidad. Bueno, tenemos el Hospital General, tenemos en el Hospital General de Hualicale, recibe al mínimo recibe por mínimo 15 pacientes y bueno, comparado con todo lo demás, es un gran desafío en cuanto a los efectivos. Tenemos 15 pacientes por día, por ejemplo, y bueno, no tenemos mucho material adaptado para para las personas con discapacidad. Entonces, en conclusión, en esta parte decimos que los DIs o la inclusión de los pacientes que viven en situación de discapacidad no están bien reunidos. Pero bueno, ahí tenemos rampas en el hospital para los que utilizan silla de ruedas. Hay rampas y bueno, pueden tener acceso. Queremos creer que bueno, todavía está en construcción en el hospital de Hualicale, pero esperamos que después de todo esto vamos a poder poner en marcha eh, este tipo de recomendaciones. Vamos a ver durante el año 2025 en cuanto a la construcción y todo lo que se va a poner en marcha. Y bueno, vamos a tratar de seguir las recomendaciones del Comité de DI y bueno, facilitar la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias. A ver, pasamos a la diapositiva siguiente. Eh, eh, Perdón, si puedes terminar en un minuto, por favor. Entonces, tenemos reuniones
organizadas con el ministerio y el staff el personal necesario. Tenemos 2 reuniones con asociaciones. Tenemos también sesiones, la puesta en marcha de comités en el hospital y la puesta en marcha de un equipo que llamamos equipo médico MSF. Pasamos. Sí, en cuanto a las perspectivas, bueno, del porvenir, del futuro, queremos organizar encuentros o mesas de trabajo, talleres con responsables de proyecto, coordinadores de proyecto, para poder favorizar, facilitar la inclusión de las personas con discapacidad. Y queremos reforzar la colaboración con la Asociación Unión de Personas en Situación de Discapacidad. Y queremos organizar también capacitación, reuniones juntos y continuar cada año, celebrar el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Inclusión de Personas con Discapacidad, y deseamos organizar esto de manera habitual y favorizar y facilitar la inclusión de esta gente. Sí, pasamos. En cuanto a las recomendaciones, eh, en cuanto a la misión, en cuanto al futuro, hay que pensar, hay que enfocarnos a nivel de la misión. En cuanto a la inclusión de las personas con discapacidad, ofrecer información e inclusión de las personas a todos los niveles, por ejemplo, y en relación a todo el equipo, y asegurarse de la capacidad e incluir, bueno, al personal. La diapositiva, por favor. Muchas gracias por su participación, por todas las personas involucradas. Muchas gracias por esta participación en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Fue una gran participación. Muchísimas gracias por estas organizaciones que tenían. Así que, Thiago, podemos ir a la presentación. Creo que viene Kemi sobre su grupo de trabajo en París. Kemi, creo que no hay más que decir que Buenos él días. es suyo el Entonces nos micrófono. presentamos rápidamente. Yo soy Clemence, responsable de la administración RH y Epicentro. Y bueno, colaboro con MC Francia sobre la cuestión de discapacidad. Y yo soy Kemi Kanga de RH adjunta en París. Y bueno, vamos a hacer una revisión sobre el grupo de trabajo que fue puesto de manera conjunta. Bueno, como recordatorio, la juventud de este grupo de trabajo, bueno, son iniciativas que fueron impulsadas por administradores y la Dirección General MSF Francia. Entonces, tomamos la decisión de crear un grupo de trabajo que podía incluir a las personas que estaban involucradas, bueno, que tenían dificultades, personas en situación de discapacidad. Y este grupo de trabajo, que incluye más o menos 15 personas, que bueno, animamos bueno, y que coordinamos las dos, y es en relación a MSF y Epicentro, y por el momento nos concentramos en acciones sobre personas asalariadas. Entonces, la actualización en cuanto al año pasado, y bueno, ya intervenimos el año pasado en cuanto a la creación de este grupo de trabajo. Tenemos algunos resultados palpables. Vamos a compartir con ustedes. Entonces, acciones que fueron puestas en marcha en 2024. La primera es la firma de un compromiso RH en cuanto a la mejora de la inclusión de todas las personas en situación de discapacidad o con dificultad mayor de salud. La segunda acción es la creación ficha técnica
en cuanto a los diferentes dispositivos franceses de los cuales pueden beneficiar las personas en situación de discapacidad o con dificultades mayor de salud en Francia. En el territorio francés, estas fichas están, bueno, destinadas a los empleados, igual a los equipos RH para permitirles comprender mejor y y acompañar mejor a las personas en situación de discapacidad. Y bueno, están disponibles en nuestro intranet, accesibles para todos. También pusimos en marcha otra acción en relación, bueno, solicitamos un prestatario externo especialista en discapacidad. La idea es de tener un acompañamiento individualizado para las personas que estaban ya sea en situación de discapacidad o, o que tenían bueno, problemas de salud y tenían que parar el trabajo. En cuanto a todo esto, el prestatario externo especialista de discapacidad recibió, de hecho, personas que habíamos identificado ya y esas personas pudieron eh, realizar sus preguntas, discutir de todas sus necesidades, del acompañamiento que necesitaban. Y bueno, pudimos trabajar de manera individual sobre cada una de las problemáticas de las personas. Y también pusimos en marcha un número verde que es accesible para todos, no solamente para las personas que ya están preidentificadas con dificultades de salud o discapacidad. Es un número verde que puede, bueno, que puede ser marcado por todo mundo para sus propias problemáticas o problemas de su entorno. Y ese número verde es igualmente asegurado, bueno, por este prestatario externo el cual solicitamos. Y bueno, eso sería por esta parte. Y la última acción de la cual les queríamos hablar era la mejora de las ofertas de empleo. Trabajamos con el servicio que recruta para poder hacer ofertas de trabajo, para poder escribir y redactar ofertas más inclusivas con una pequeña frase, por ejemplo, que está puesta al final de cada oferta de trabajo para indicar que estamos totalmente abiertos a las candidaturas de personas que podrían encontrarse en situación de discapacidad. Sí, entonces para las principales acciones que fueron puestas en marcha con este grupo de trabajo y lo que es interesante, como lo decía Clemens, es el procedimiento de las personas mismas que son relacionadas o que tienen este problema de salud que para poder construir estas soluciones que hemos acabado de comentarles, entonces yo voy a enfocarme sobre todo a este grupo de trabajo, sobre el aspecto de sensibilización y capacitación. Entonces, un poco, bueno, para poner en relación con las otras presentaciones, nosotros también hicimos un llamado a otra asociación externa a la cual recomendaron un grupo de trabajo. Entonces, la de nosotros se llama Pequeña MU y bueno, es una asociación militante y comprometida que realiza acciones sobre la discapacidad en general y de manera más específica sobre la discapacidad invisible y la salud mental. Entonces, por otra parte, también efectuamos 2 sesiones de capacitación en cuanto a las funciones de proximidad, es decir, las cuales esta sensibilización es importante que se realice para que el recibimiento, el tratamiento, el trato de los colegas que, bueno, están en esta situación y que sufrieron discriminación, reciban atención, porque a veces pasamos por ahí sin darnos cuenta. Podemos a veces decir malas palabras o, bueno, tener actitudes que no están adaptadas. Entonces, para esto reunimos en 2 tiempos a colegas de servicios generales y servicios RH. Y bueno, haciendo un llamado a esta asociación que se llama Pequeña MU. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron en cuanto a a los pequeños tips que podemos compartirles? Como lo decía Agustín hace rato y Elisée también, para poder, bueno, recordar las otras presentaciones, siempre hay que prever los soportes que sean diferentes, de poder prever igualmente pausas regulares cuando hacemos reuniones pesadas y bueno,
cada 45 minutos o una hora, o proponer al grupo de decir, bueno, ¿cuándo querrían tener una pausa? Y también estar atentos a las evoluciones, a los cambios del humor, a las perturbaciones en cuanto a la atención, porque cuando tenemos una discapacidad no visible o una enfermedad que podría ser invalidantes o que afecta a la salud mental, podemos tener problemas de atención. Entonces, hay que ser bastante, hay que prestar atención a este tipo de comportamientos, y también algunas veces podemos tener comportamientos que no son correctos. eh, por ejemplo, todo esto puede ser bastante delicado. Entonces, eso sería todo. Es lo que queríamos compartir con ustedes, y también dijimos que, bueno, trataríamos de hacerlo de manera anual. Y bueno, voy a dejar a Clemos que pueda concluir sobre lo que queremos poner en marcha para el año 2025. Para 2025 dijimos que, bueno, íbamos a entrar en un ciclo de conferencias anual. Entonces, tal vez con la Pequeña Mu, tal vez con otras organizaciones que intervienen. La idea es hablar cada año, mínimo, sobre el tema de la discapacidad, sobre temáticas diferentes. Y también dijimos que en 2025 íbamos a reconducir el acompañamiento individual que propusimos por el prestatario externo. Entonces, de nuevo, identificar a las personas que están con dificultad de salud o en situación de discapacidad, y proponerles este acompañamiento individual, sabiendo que este acompañamiento individual es propuesto, claro, no es obligatorio, cada quien puede decidir de aceptar este acompañamiento o no. Y también vamos a este grupo de trabajo que había sido iniciado así cada 2 años ya. Bueno, vamos a tomar una pausa y vamos a tomar a nuevos candidatos voluntarios que tienen ganas de unirse a nosotros para ayudarnos a trabajar sobre la inclusión de las personas en situación de discapacidad, que tengan ideas, que hayan visto cosas y que, bueno, digan, que tal vez piensen, esto podría mejorar. Entonces, que tengan nuevas ideas, que tengan ganas de ayudarnos a mejorar y a tener progresos. Entonces, bueno, aquí concluimos en cuanto a nuestra presentación y al epicentro. Me gustaría que Chigo tomara el micrófono y creo que hay cierta información que quieren tomar sobre MSF Estados Unidos. Chigo, Kusai, Flor, el micrófono es suyo. Adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en dónde están. Lastimosamente ya se tuvo que ir eh, porque tenía otra reunión, pero bueno, esta pequeña intervención va a ser sumamente corta. El año pasado, no sé si algunos de ustedes participaron en esta celebración, pero hablamos sobre MSFU Estados Unidos, que está teniendo esta alianza. Es una organización de poder ayudar a las personas con discapacidades y tener experiencias de trabajo. Tenemos una persona que estuvo con nosotros y fue una gran lección para nosotros de cómo podemos trabajar, de cómo podemos tener el entorno adecuado para estas personas con discapacidad. No les voy a dar todos los detalles ahorita, pero para hacerlo de una manera corta, como un HQ, un headquarter, discúlpenme, creo que no me presenté. Yo trabajo en MSF Estados Unidos, estoy en las oficinas de MSF. Nosotros, como les estaba comentando, tenemos una gran infraestructura para apoyar a las personas con discapacidad. Es más que tener rampas, tener señalamientos, que tengamos, no sé, puertas automáticas, sino creo que debemos de trabajar con la cultura, cómo vamos a interactuar. Algo que me gustaría enseñarles también es hacia dónde vamos. Tener justamente el próximo año donde vamos a trabajar con estas guías. Y estas guías que algunas ya tenemos terminadas, es cómo tener una reunión o una junta de una mejor manera y más accesible. Cuando estamos teniendo una reunión, quizás no pensamos
probablemente en la arquitectura. Para decir un ejemplo, a las personas que tienen dificultades con movilidad, pues no podemos estar enfrente de la reunión. Pero, ¿qué pasaría si esta persona que no se puede mover del todo bien tiene que salir antes de que termine la reunión? De la misma forma, tenemos estas limitantes limitantes que pueden ser del habla, quizás. Como tenemos muchos aspectos que considerar, cómo abordarlos y tener este compromiso de mejorar. Todas las reuniones deben de ser más accesibles, que esto, pues, quizás nos ayude a nuestras asociaciones a trabajar de una mejor manera y juntas. Creo que yo estoy más que feliz de compartirles la versión final una vez que la tengamos, y estaré más que feliz tenerlas con ustedes. Algo que también me gustaría comentarles es estas reuniones que tendremos el próximo año y nuestra junta de consejo deben también tener personas con discapacidad en el que todos podamos participar en tener un mejor entorno para las personas con discapacidad. Como MSF, este va a ser nuestro enfoque en el siguiente año para tener una mejoría. Creo estamos teniendo una gran sensibilización y creo que todo empieza a tener con una mejor comunicación, dar las preguntas adecuadas para poder tener la información. Y bueno, creo que esto sería mi pequeña participación, como les estaba diciendo, creo que vamos a tener más información que con gusto cuando la tengamos listo, la vamos a compartir. Chigo, muchísimas gracias. Vamos a resumir. Aquí tenemos nuestros proyectos que vamos a tener, más iniciativas para MSF Estados Unidos con los proyectos que estamos hablando, el grupo de trabajo. Y si vamos a la siguiente diapositiva, me gustaría enseñarles estos proyectos que tenemos. Un hospital de cirugía reconstructiva para RSH, que son justamente cirugías reconstructivas, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y este apoyo. Así que van a recibir un follow-up mediante un correo sobre este proyecto y un link en la cual puedan tener mayor información. Queremos también mencionarles este estas iniciativas interesantes en Líbano, que es un proyecto muy importante para apoyar a las personas con discapacidad. Tenemos a estas personas con discapacidades y poder darles una mejor infraestructura. También tenemos un proyecto de OCG en Ucrania, que es el desarrollo de procedimientos estándares para el reclutamiento de personas con discapacidad y su inclusión. Está en proceso y también estamos haciendo un plan para seguir trabajando el siguiente año, es decir, con mayores talleres, con el OCBA y el OCA, estos talleres en línea con los proyectos con equipo para la inclusión de personas con discapacidades de manera remota. De igual forma, también queremos darle las bienvenidos a las felicitaciones, perdón, MSF Italia, porque son los que tienen una nueva oficina en Europa, creo que es en Roma, y va a ser una parte colaborativa e inclusiva para personas con discapacidad. Creo que hay que darles la bienvenida y las felicitaciones, y con los planes de acción también con asociación con WACA, y todas las iniciativas que tenemos para que ustedes las conozcan, y también poder compartir las experiencias, que podamos compartir. Y hay herramientas prácticas para las presentaciones. Aquí lo podemos ver en nuestro portal, aquí está nuestro repositorio.
Y tenemos los documentos, cursos en línea, tenemos las herramientas de implementación, las guías generales. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos pósters de igual forma y bueno, y si hay muchas preguntas, bueno, podemos tener las respuestas. Lastimosamente no tenemos todos todas las respuestas de sus preguntas, pero bueno, podemos hacer un comité para participar en donde ustedes pueden ir, así que por favor escaneen este código QR y ahí pueden poner sus preguntas sobre este comité, sobre estas prácticas y bueno, tenemos justamente este apoyo, así que como les dije, con este código QR podemos tener todas las preguntas que quieran. Así que, bueno, podemos poner la diapositiva y van a recibir esto por su correo electrónico. Un momento, por favor. Y lo que podemos decir ahora es, participantes, nuestro equipo técnico, creo que ya pueden prender su cámara. Muchas gracias al equipo de traducción. Gracias a todos. Por favor, prendan su cámara para que podamos decirnos adiós y despedirnos. Les deseamos un día muy, muy hermoso y muy incluyente. Y muchísimas gracias. Y gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo su lugar donde están. Es un honor y qué lindo volverlos a verlos. Y repito, tengan un lindo día y también un día muy incluyente. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Es muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la facilidad y el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Adulay. Gracias a todos. Los dejamos. Nos vamos.